Le damos buenas noches a todos. Que Dios los bendiga. Bienvenidos a la primera clase virtual. Esto es una experiencia nueva para mí y bastante difícil, pero bueno, con la ayuda de Dios vamos a salir adelante. Los invito a todos a que oremos. Vamos a poner este curso en manos de Dios, y a todos los que están en sus casas, quiero pedirles que eliminen todos los elementos distractores que tengan a su alrededor, que tengan la disposición de hacer este curso con reverencia. Los que estudian presencialmente en la Escuela de la Piedra Angular conocen la dinámica y la temática. Por favor, elimine todas las distracciones que tenga a su alrededor. Trate de producir en su casa un ambiente apropiado para escuchar la voz de Dios. Si usted no prepara eso, si usted no lo programa, si usted no lo planifica, entonces no se va a dar el proceso de la enseñanza como tal. No va a haber ningún proceso, porque las distracciones nos van a impedir avanzar a cada uno de ustedes, y pues yo no puedo darme cuenta de eso. Entonces quiero pedirles que estén concentrados. Bueno, entonces los invito a que oremos. Padre que estás en el cielo, Dios, bendecimos tu precioso nombre, te damos la gloria, la honra, la alabanza, el honor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Dios, por este medio con que tú nos permites ministrar tu palabra, Señor. Gracias por este medio por el cual podemos acercarnos, Dios, al conocimiento de tu voluntad, Señor. Te doy gracias por todas las personas que están conectadas en este momento. Te pido, Dios del cielo, que tu Espíritu Santo esté asistiendo, Padre, en cada casa, en cada hogar, en cada lugar, Señor. Que tu presencia se manifieste, Señor, en cada lugar donde están cada uno de tus hijos, Señor, los que han dispuesto su corazón para aprender, para estudiar tu santa palabra, Señor. En esta hora te pido, Espíritu Santo, que tú tomes su vida, tomes sus mentes, tome sus corazones, Señor. Toma el control, Padre Santo, de las debilidades, de las falencias, de las limitaciones, del espacio, del ambiente, Padre, de los recursos, de cualquier cosa que quiera estorbar, Señor, el proceso de aprendizaje. Te pedimos, Señor, que te glorifiques en esta hora, Señor. Te pedimos que nos guíes, que nos ayudes, Señor. Oramos, Padre, para que seas tú hablando a nuestras vidas, que seas tú hablando a nuestros corazones, que sea tu Santo Espíritu guiándonos, que seas tú, Señor, tratando con cada vida y con cada corazón de manera personal, de manera particular, Señor. Derriba los argumentos, las fortalezas, las falsas creencias. Padre, estamos en un momento, Señor, crucial, donde tu iglesia necesita oír tu voz, necesita una luz clara, necesita una convicción clara, respuestas claras. Padre, yo te pido en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, por tu bendita y gloriosa palabra, que seas tú, Señor, trayendo a cada persona la respuesta, trayendo a cada persona la paz, trayendo a cada persona el sosiego, la esperanza, la fe, Señor, quitando toda confusión, toda duda, todo temor, toda desesperanza, Señor. Quítala de los corazones y glorifícate, Señor. Glorifícate, Señor, en esta hora, en este tiempo, en este momento, Señor. Habla a nuestras vidas y a nuestros corazones, Señor, para la gloria de tu nombre, Dios. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nuevamente Dios los bendiga a todos. Bienvenidos a este curso, bienvenidos a esta clase. Es un gozo poder tener a tantas personas conectadas en este momento, y sé que muchas otras personas se están conectando. Vamos a comenzar este curso. La Escuela de Formación Bíblica La Piedra Angular tiene aproximadamente 11 años, pero nosotros como maestros estamos enseñando hace 25 años la palabra de Dios. Enseñamos la palabra de Dios libro por libro, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Cuando nos sorprendió el proceso que estamos viviendo de la pandemia, de la cuarentena, estábamos en la segunda clase a Primera de los Corintios. Era el plan de estudio que teníamos, y eso se interrumpió
porque somos una escuela básicamente presencial. Se interrumpió, bueno, por la causa que ustedes ya saben, y pasado algún tiempo y orándole a Dios, pidiéndole a Dios guía, pidiéndole dirección, el Señor empezó a mostrar las inquietudes que hay, empezó a mostrar las necesidades que hay. Entonces aparece en el corazón la necesidad de traer una respuesta clara para lo que está sucediendo en este momento. Surgen interrogantes y a pesar de que de pronto tenemos años en el Evangelio y a pesar de que nuestras Biblias están subrayadas, arrugadas, usadas y de que hemos memorizado muchas cosas, cuando se producen situaciones así, entonces surgen los interrogantes, porque no estábamos listos para esta situación, no la estábamos esperando, nos sorprendió y comenzaron a surgir una cantidad de preguntas y de incertidumbres. Y personalmente le oraba al Señor preguntándole si Él quería que continuáramos con el estudio de Primera a los Corintios, que es una carta supremamente importante, o si teníamos que parar y proyectarnos a la necesidad que se estaba presentando para la iglesia. Y desde que comenzó la cuarentena hemos estado orando por eso, hasta que finalmente el Señor nos dio claridad, nos dio convicción, nos dio certeza de lo que teníamos que hacer, y viendo lo que sucede y las cosas que se escuchan aún al interior de la iglesia por ministros, por siervos de Dios, y viendo tanta confusión y tanto enredo que no debe existir, nos pareció que teníamos que abordar el tema que nos preocupa, el tema de en qué momento histórico, en qué momento profético estamos nosotros viviendo. Y surgió este curso nuevo, completamente nuevo, como las cosas que hace Dios. Este curso es completamente nuevo. El Señor me hacía caer en cuenta acerca del contenido de estas cartas y que por, por muchos años y en muchísimas oportunidades hemos enseñado el curso del Apocalipsis completo, capítulo por capítulo. Es un estudio fascinante, emocionante, y estoy segura que la mayoría de las personas que están conectadas hoy han hecho ese curso de Apocalipsis y que lo han hecho en la Piedra Angular y que hemos aprendido bastante. Pero recordaba que este punto, el punto de las cartas de Jesús, que son las 7 cartas que el Señor Jesús le ordenó a Juan que escribiera para su iglesia, esas 7 cartas no las habíamos estudiado a profundidad, no las habíamos hecho un estudio minucioso, y eso es lo que se requiere que la iglesia estudie en este momento, porque esas cartas contienen la situación y el estado de la iglesia previo a los acontecimientos finales. Entonces, el porqué de este curso es lo que les quiero expresar. Yo creo que a todos nos ha pasado que han recibido audios, que han recibido videos, que han recibido profecías, sueños, visiones, revelaciones, cosas que un pastor, un ministro o una persona simplemente que ni siquiera, muchas veces ni siquiera se identifica, muchas veces ni siquiera dice su nombre, muchas veces ni siquiera se presenta y comienza a decir lo que Dios, según esa persona, le reveló. Y al final de toda esa revelación queda una sensación de temor, de angustia, de desesperanza, de desasosiego. Entonces, he visto la necesidad de que tenemos que tener claridad de lo que está pasando. Tenemos que tener claridad del momento en el que estamos viviendo. Entonces, ese es el motivo de este curso. Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar. Les decía de por qué este curso. Ok. Entonces, vamos a mirar lo siguiente. Los cristianos, bueno, la gente en particular, y eso es normal, la gente que no conoce el plan de Dios tiene miedo.
pero el asunto es que hemos encontrado que también en muchos creyentes hay miedo. Hay muchos cristianos que tienen miedo y de hecho hay muchas personas que están enviando audios que producen miedo y ese es uno de los interrogantes que tenemos que hacernos. Cuando el Espíritu Santo de Dios habla a su iglesia, ¿lo hace para producir miedo? Esa es una pregunta que tiene una respuesta obvia. No. Cuando Dios habla a nuestras vidas es para erradicar el miedo. La Biblia está llena, no he contado, hay muchas personas que han contado las veces en que en la Biblia aparece la frase no temas, no temas. Y ese es el lenguaje de Dios. Todo el lenguaje de la Escritura, aun cuando el Señor Jesús va a advertir de una época difícil o aun cuando el Señor Jesús va a advertir acerca de una prueba, por ejemplo, cuando Él dice, en el mundo tendréis aflicción, dice, Él no dice, y tengan miedo porque la aflicción va a ser tremenda. No, el Señor Jesús dice, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen. Confianza es diferente del mundo, pero confíen, confíen. Yo he vencido al mundo. Entonces, nunca, nunca cuando el Espíritu de Dios habla a la iglesia, nunca cuando un hombre de Dios habla de parte de la iglesia, tiene como propósito producir miedo. Entonces, cada vez que nosotros escuchamos un audio que el fin del mundo ya llegó, que el fin del mundo está cerca, que esto se va a poner cada vez peor, como lo he escuchado, que ese virus es terrible, que la situación es tremenda, que después de esta pandemia viene una recesión económica que va a traer un hambre nunca antes vista, que Dios me mostraba, que no sé qué, y la gente llora, y finalmente, después de escuchar esos audios, quedamos con miedo. El miedo es exactamente la emoción o el sentimiento contrario a la fe. Ese es el miedo. Entonces no es posible que el Espíritu de Dios produzca miedo. Es completamente un marcador, una forma de examinar una profecía o una visión. Si produce miedo, realmente no es de Dios. Lo otro que tenemos que producen todos estos audios y estos videos es confusión. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Entonces, según el perfil, según la visión y según el estilo del ministro, o sea, si el pastor tiene una inclinación hacia el consuelo, hacia el apacentamiento, porque es un pastor y debe apacentar las ovejas, a apacentar, entonces él puede decir que todo va a estar bien, que aquí no hay ningún problema, que de esta vamos a salir, y entonces de pronto está bien y tú estás confiado en ese mensaje, pero de pronto aparece otro que dice que no, que esto está terrible, que esto se va a poner peor, y unos dicen una cosa y otros dicen otra cosa, y en el pueblo de Dios hay confusión. La confusión no debe reinar en el pueblo de Dios. La confusión es propia de las tinieblas, la confusión es propia de la Torre de Babel, la confusión es propia de los que construyen sin Dios, de los que forman, hacen planes, edifican cosas y tienen propósitos sin Dios. Eso es típico de la confusión. Si la iglesia está sometida al Señor Jesucristo, a su palabra, y está llena del Espíritu Santo, no puede estar confundida, y menos en este tiempo donde se está viendo lo que está escrito en la palabra de Dios, lo que el Señor ha manifestado. La tercera cosa, que es todavía más triste y más dolorosa, es que hay desesperanza. Es decir, que la gente dice, volveremos a reunirnos, haremos planes, habrá un mañana, tendremos propósitos, podremos hacer este proyecto o finalmente todo se acabó, nos vamos a quedar todos encerrados aquí en la casa y ya no sabemos qué va a pasar, no tenemos sueños, no tenemos planes, no tenemos proyectos, no tenemos planificación alguna de nada porque no hay esperanza. No hay esperanza. No, Dios es un Dios de esperanza y en todo tiempo es un Dios que ministra esperanza. Y ese es el propósito fundamental de este curso, que es diferente a todo el pensum que tenemos, a todo el pensum que manejamos. El propósito de este curso es, primero que todo,
erradicar el miedo de nuestros corazones. Y que no solamente erradiquemos el miedo de nuestros corazones, porque cada uno de ustedes me puede decir, no, pastora, yo no tengo miedo de nada, yo me siento bien, ok, pero a su alrededor hay gente que tiene miedo y no quieren confesar que tienen miedo. Las personas tienen miedo, a su alrededor hay miedo, pero nos vestimos así como que no está pasando nada, nos ponemos la careta de que tenemos el control, pero la gente tiene miedo. Entonces, uno de los propósitos es erradicar el miedo. Erradicar el miedo del corazón, porque no hay que tener miedo, no hay que tener miedo. El segundo propósito es quitar la confusión. ¿Cómo se quita la confusión? Trayendo al conocimiento o a recordar lo que está revelado en la palabra de Dios, las cosas que son, el plan que Dios ha establecido. La iglesia no puede estar confundida. La iglesia es sal y la iglesia es luz. La luz disipa las tinieblas. Así que como iglesia tenemos que estar completamente ubicados en el momento histórico que estamos viviendo y asumiendo la actitud correcta, porque nosotros como iglesia somos los que sabemos qué es lo que está pasando y somos los que tenemos la revelación de Dios y las respuestas de Dios en su palabra. No puede haber confusión. Y tercero, no puede haber desesperanza. Eso quiere decir que este es un curso para que crezca la esperanza, la bendita esperanza del Señor Jesucristo. Si algo queremos dejar afianzado en el corazón, es que Cristo viene y esa es nuestra esperanza. Cuando toda la iglesia primitiva creía en esto que se llama la bendita esperanza del creyente. Tenemos un hogar, tenemos un padre, tenemos un rey, tenemos un redentor, tenemos alguien que tiene un plan y en ese plan estamos nosotros y esa persona viene por nosotros. Así que tenemos que tener esperanza. Vamos entonces a mirar algo más por acá. Hay un texto bíblico, si lo quieren buscar en sus Biblias, me gustaría que todos tuvieran sus Biblias abiertas, porque precisamente todo este proceso que se está dando de confusión, temor, desesperanza y voces encontradas, voces de tragedia, voces de miedo, se produce por el desconocimiento que tiene el pueblo de Dios a nivel general de las sagradas escrituras. Y se desconoce porque no tenemos las escrituras en el puesto de autoridad, en el puesto supremo que a ella le corresponde. La escritura es la voz de Dios, la escritura es la palabra de Dios, la escritura es Dios hablando a nuestras vidas. Entonces, si nosotros no tenemos a la santa palabra de Dios en esa alta estima y ese no es el timón del barco, ese no es nuestro derrotero, nuestro norte, entonces todas esas voces de confusión nos van a hacer entrar en temor y en angustia. Quiero regalarles este texto, la mayoría de ustedes lo conocen, pero el que no lo conozca, que por favor lo grabe en su mente, en su memoria, en su corazón. Es un texto para memorizar. Está escrito aquí, dice la palabra de Dios en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ok. Dice, tenemos también, o sea que la palabra también implica que hay otra cosa que también tenemos. ¿Qué es lo que está diciendo él que tenemos también? Tenemos también la palabra profética más segura. Eso quiere decir que las palabras proféticas tienen grados de seguridad, que las palabras proféticas tienen que ser examinadas, pero que hay una palabra profética que es 100% segura y que es el tesoro más grande que nosotros tenemos para los últimos tiempos. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? La Biblia que usted tiene en sus manos. Eso es más seguro que todos los audios que usted escuche. Eso es más seguro que todas las visiones y todas las revelaciones que usted tenga, aunque sean ciertas, aunque sean verdaderas, la palabra de Dios, los mismos apóstoles están diciendo
que es la más segura. Y está diciendo, el apóstol Pedro en su segunda carta, está diciendo que lo mejor que nosotros podemos hacer es estar atentos a esta palabra profética. ¿Cómo tenemos que mirar esta palabra profética? Como una antorcha que brilla en lugar oscuro. ¿Cuál es el lugar oscuro? El lugar oscuro es el mundo en el que estamos viviendo. El lugar oscuro es la circunstancia actual que estamos experimentando. Eso es un lugar oscuro. El lugar oscuro son todas las voces que se juntan en las cuales no hay un consenso, no hay coherencia y tienden a producir confusión, temor y desesperanza. Entonces está diciendo, esta es una antorcha que brilla. Quizás haya muchas luces, pero hay una antorcha que brilla en lugar oscuro. Y lo mejor que nosotros podemos hacer como iglesia es estar atentos a esa antorcha, que es la palabra de Dios. Dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El lucero de la mañana es uno de los nombres del Señor Jesucristo y eso apunta hacia la venida del Señor Jesucristo. Pero quiero decirles algo más de este texto para que ustedes entiendan cuál era la posición de las escrituras para los apóstoles, o sea, en cuánta grado de estimación y de respeto tenían los apóstoles a las escrituras, que antes de que el apóstol Pedro dijera esto, en 2 de Pedro 1:19, nosotros podemos retroceder ahí donde estamos para saber qué es aquello otro, qué es aquella otra cosa, porque él dice, tenemos también, y hemos cortado la idea, y dice que la palabra profética es eso más seguro, pero antes de eso tenemos otra cosa, que era lo que decía que tenía. Entonces, quiero ahora que retrocedamos al versículo 16, en el mismo capítulo, en el mismo texto. ¿Qué dice el versículo 16? Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Ojo con lo que está diciendo el apóstol Pedro, que lo que él está escribiendo, que lo que él ha predicado toda su vida, no tiene que ver con una fábula artificiosa, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Está diciendo el apóstol Pedro que él está dando a conocer el evangelio de Jesús porque él fue un testigo ocular y que él contempló con sus propios ojos la gloria del Señor. Versículo 17, está hablando el apóstol Pedro. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. ¿De qué está hablando Pedro? De la experiencia que él tuvo en el monte de la transfiguración cuando vio al Señor Jesucristo transfigurarse, sus vestidos volverse resplandecientes, blancos, y vio a Moisés y a Elías al lado de él cuando él dijo, hagamos unas enramadas para quedarnos aquí. En ese momento él tuvo una visión de la gloria del Señor Jesucristo y él está colocando esa visión como lo que le da a él autoridad para hablar del Señor Jesucristo y para escribir de parte del Señor Jesucristo. Pero cuando él dice, tenemos también la palabra profética más segura, él lo que está diciendo es que por encima de su experiencia personal, que la tuvo él, más no la tuve yo, ni ninguno de los que estamos haciendo este curso, ninguno de nosotros subió a ese monte de la transfiguración, ninguno de nosotros vio eso, conocemos el suceso porque fue descrito en los evangelios, pero nosotros no estuvimos allá como él y no tenemos como de pronto ese punto de referencia, pero él está diciendo, hay algo que tiene más autoridad, hay algo que es más seguro y es la palabra de Dios. O sea, hay algo que es más seguro que la experiencia humana, hay algo que es más seguro que las visiones, que las revelaciones y que todo momento de éxtasis, aunque sea genuino y verdadero. Y eso que es lo más seguro es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que ha sucedido a lo largo de estos tiempos? Que la iglesia ha despreciado la palabra de Dios, que asistimos a los servicios y se habla de visiones,
de sueños y aún se leen otros libros, pero no se le presta importancia a la palabra de Dios. Que comienzan una predicación y la predicación no tiene un fundamento sólido de la palabra de Dios donde se extrae. Que aún nosotros o los que asisten a la exposición de la palabra a veces ni siquiera tienen una Biblia en sus manos, ni siquiera están siguiendo las escrituras. Y eso demuestra que para ellos ese libro no tiene mucha importancia. Dios está tratando, o mejor dicho, porque Dios nunca trata, Dios hace las cosas, pero lo que Dios está haciendo es derribando todo el orgullo que hemos puesto en nuestros templos, en nuestros ministerios, en nuestras visiones. Ya no tenemos un templo pomposo a donde ir para sentirnos espirituales. Ya no tenemos luces de colores, ya no tenemos una ambientación. Estamos solos en nuestras casas con un libro del cual el apóstol Pedro dice que es más seguro que las experiencias que él mismo tuvo en el monte de la transfiguración. Este libro es más seguro. Y la Biblia habla en muchos pasajes acerca de la problemática de una iglesia que no valore la palabra de Dios, que no la tenga en alta estima. Dice que en los últimos tiempos, en la era del anticristo, cuando venga aquel inicuo, él vendrá con un espíritu de engaño. Vendrá con una capacidad para engañar, vendrá con una capacidad para mentir y engañar. ¿Y quiénes caerán en ese engaño? Dice la Escritura en Tesalonicenses, aquellos que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Miren, hay un sinnúmero de iglesias y un sinnúmero de ministerios, pero no todos los creyentes pueden decir que han recibido algo que les garantiza la salvación en tiempos de confusión y de oscuridad, la garantía de ser salvos, de estar en el punto donde debemos estar, es decir, de estar firmes, como cuando nos dicen en este momento, ¿qué tal está tu sistema inmunológico? Esa es una pregunta supremamente importante en esta época. ¿Cómo estará mi sistema inmunológico si tengo el sistema inmunológico débil o deprimido o oprimido, como se llame en términos médicos, en términos clínicos? Una persona con un sistema inmunológico deprimido está en peligro. Bueno, ahora mismo, en términos espirituales, en términos proféticos, una persona que no haya recibido el amor de la verdad para ser salvo, sino que lo que ha recibido es amor por el ministerio en el que sirve, amor por su edificio, amor por su templo, amor por la visión, amor, no, es amor por las escrituras, el amor de la verdad para ser salvo, el amor de esta palabra profética. Piénsenlo bien porque esto es supremamente importante. ¿Cuál es la actitud que tenemos hacia el libro de Dios? ¿De qué manera lo hemos estudiado? ¿De qué manera lo hemos abrazado? ¿Qué sentimos por la Biblia? ¿Qué sentimos por la palabra de Dios? Yo soy muy sensible a esas cosas porque cuando uno predica el evangelio y ve a las personas que ni siquiera abren la Biblia, que no tienen esa disciplina, que no tienen eso que no tiene que ser enseñado en personas ya mayores, sino mayores en el evangelio, sino que eso debe ser nato, debe ser instintivo. Agarro mi Biblia como los creyentes de Berea, la nobleza de los creyentes de Berea. Ellos miraban las escrituras para ver si lo que estaba predicando el apóstol Pablo era cierto o no era cierto. Eso por un lado. Tenemos que tener claro que la palabra profética segura no es la del profeta, no es la del que tembló, no es la del que soñó, no es la del que publicó un audio y ni siquiera dijo cómo se llamaba. No, la palabra profética más segura es la que está en este libro. Es la que está en este libro. Ok, pasemos a otro punto. Los profetas y los apóstoles de la Biblia, junto con el Señor Jesucristo, son el fundamento de la iglesia. Quiero que vayamos al libro, a la carta a los Efesios. En Efesios capítulo 2. Pueden ir buscando en sus Biblias Efesios capítulo 2. Mientras tanto yo lo busco acá. Efesios capítulo 2. Y miramos el versículo 20 al 22. Efesios 2 del 20 al 22. Si ya lo tienen,
lo vamos a leer. Si no lo tienen, anote la cita. Igual, cuando el curso termine, yo les voy a entregar, les voy a enviar el archivo. Igual la clase queda grabada, así que no hay problema. Escuchar concentradamente es mucho más productivo que hacer varias cosas a la vez. Bueno, entonces escuchemos lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 20 al 22. Dice, edificados se refiere a nosotros, la iglesia, a los creyentes. Debemos estar edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué está diciendo Efesios 2 o qué está diciendo Pablo en Efesios 2? Aquí les tengo un dibujito. En este dibujito aparece el fundamento de la iglesia. Esta iglesia es iglesia siempre y cuando esté edificada sobre este fundamento. Si yo edificara un edificio a este lado con otro fundamento, ya eso no sería iglesia. Esto que tenemos aquí es iglesia. Llámese iglesia tú y yo, Juan, Manuel, Erika, Liliana, Paola, todos los que estamos aquí. Cada uno de ustedes es iglesia siempre y cuando estén siendo parte de este edificio que está aquí. Este edificio que está aquí tiene un solo fundamento. Como toda edificación, como toda casa, como toda construcción, hay un fundamento. Y el fundamento de la iglesia es lo que enseñaron. Primero que todo, Jesucristo, que es la piedra angular. Jesucristo es la piedra angular de la iglesia. Y luego lo que enseñaron los apóstoles y los profetas. Apóstoles y profetas. Ojo, porque estamos hablando ahora de los profetas. Ya no estamos hablando de los apóstoles. Ahora vamos a hablar de los profetas porque el propósito del curso es ubicarnos en el momento profético en el que estamos como iglesia. Y tenemos que aprender a discernir de las cosas que nos manda, qué cosa pertenece a la palabra de Dios, qué cosa pertenece a lo que ha dictado el Espíritu Santo y qué cosa no concuerda. Y lo que no concuerda hay que desecharlo, así suene muy bonito, pero hay que desecharlo. Entonces, repito, la iglesia tiene un fundamento doctrinal, que es Jesucristo y lo que enseñaron los apóstoles y profetas. Una de las preguntas que nos hace la iglesia católica para acorcharnos, o que nos hacen los católicos para acorcharnos, ya me la han hecho varias veces y sé que a muchos de ustedes también, es, oiga, ¿por qué ustedes los evangélicos son tan diferentes? ¿Por qué hay unos que dicen una cosa y por qué hay unos que dicen otra cosa? ¿Y por qué hay unos que hacen así y otros que hacen de lo otro? ¿Y por qué en cada iglesia ahora resulta que hay una visión y una misión? La visión y la misión que Dios le reveló a X pastor. Bueno, yo quiero responder eso con esto. Hay solamente una iglesia del Señor Jesucristo. Existe solamente una iglesia del Señor Jesucristo. Y lo que determina que tú y yo o cualquiera de los que estamos aquí seamos iglesia es el fundamento sobre el cual está edificada nuestra fe. Repito, lo que determina que tú y que yo seamos iglesia no es la sana doctrina de tu pastor, ni el concilio al cual tú perteneces, no es en particular nada de lo que tú puedas pensar. Lo que determina que tú seas iglesia es que tu doctrina sea lo que enseñó Jesucristo en su palabra y lo que enseñaron los apóstoles y profetas que nombró el Señor Jesucristo, no que nombraron los hombres ahora, no, los que nombró el Señor Jesucristo y que escribieron en este libro que tengo yo aquí. En este libro que tengo yo aquí escribieron el Señor Jesucristo, sus apóstoles y sus profetas. Y ese es el fundamento de la iglesia. ¿Qué significa? Que yo tengo que ser edificada sobre esos fundamentos. Mi fe tiene que ser edificada sobre esos fundamentos.
Si mi fe tiene un componente diferente a lo que enseñó Pablo, a lo que enseñó Pedro, a lo que enseñó Juan, a lo que enseñaron los escritores de la Biblia, ya yo no soy iglesia. No soy iglesia. Así que usted me puede decir, bueno, ¿y cuál es la iglesia oficial? La católica, la evangélica, la adventista, la del no sé qué más haya, pero hay de todo. Y yo le voy a decir ninguna, ninguna. La única iglesia, Jesucristo tiene una sola iglesia. Jesucristo tiene una sola novia. Y esa iglesia cree lo que él enseñó y estudia lo que enseñaron los apóstoles que él a dedo escogió, a dedo, que él escogió personalmente. Por eso que el apóstol Pablo enseña o dice como en 4 ocasiones cómo fue que el Señor Jesucristo se le apareció camino de Damasco, porque si el Señor Jesucristo no se le apareció y lo nombró apóstol, simplemente no es apóstol. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Revisar los fundamentos de mi fe. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quiénes son mis maestros? ¿Quiénes son mis maestros? Sí, Dios estableció pastores, maestros, evangelistas, sí, pero el fundamento, lo que enseñamos es este libro. Entonces, a mí me preocupa ver personas que se sientan en una silla y no abren nunca el libro, sino que escuchan, porque están acostumbradas a escuchar. Y en estos tiempos, escuchar sin tener la Biblia en la mano para corroborar que lo que se está diciendo es parte del fundamento de la iglesia es supremamente peligroso. Entonces, somos iglesia en tanto lo que yo haya aprendido sea lo mismo que enseñó Pablo y Pedro, o sea, que este sea el fundamento. Mi Biblia, las escrituras, ¿cierto? Ese es el fundamento de la iglesia. Si lo que a mí me da identidad es una revelación que recibió el pastor de mi iglesia, por supuesto que ya yo no me voy a parecer a los cristianos de la otra iglesia. Ya yo no me parezco a los de la piedra angular, ni me parezco a los del concilio tal, me parezco, ¿por qué? Porque es que en el concilio tal hay una visión que Dios le dio al pastor tal. En el otro concilio hay una visión que Dios le dio al pastor tal. Y así nos dividimos y así nos fragmentamos. Dividimos la iglesia y producimos esa terrible, mala impresión que producimos frente al mundo de que cada uno de nosotros dice una cosa diferente, cuando tenemos un solo Señor, una sola fe, un solo espíritu, un solo libro, un solo Dios, un solo Padre, un solo Salvador. Mas, sin embargo, si despreciamos las Escrituras, entonces perdemos nuestra identidad. ¿Qué es lo que quiero dejar claro antes de comenzar las cartas? Este es un curso acerca de las cartas de Jesús, que son las 7 cartas que él mandó a escribir a Juan en el libro del Apocalipsis. Pero ¿qué está sucediendo? Está sucediendo que la gente tiene miedo como si estuviéramos en la tribulación o como si la tribulación hubiese comenzado. Antes de comenzar a estudiar las cartas, la primera carta la vamos a estudiar ya la otra clase porque no va a alcanzar el tiempo. Pero antes es menester que nos ubiquemos en el tiempo profético que estamos viviendo. Y eso es lo que quiero hacer ahora en este curso, que Dios nos ayude con el tiempo, porque esto se corta a las 2 horas. Lo primero que quiero decirles es que nosotros no estamos en la tribulación, ni ha empezado la tribulación. Para los que de pronto no conocen qué es la tribulación, eso lo podremos a ampliar un poquito más. La tribulación es el último periodo de tiempo, que es prácticamente el fin del mundo. Ok, no estamos en la tribulación, no estamos en la tribulación y no ha comenzado la tribulación. ¿Y por qué lo puedo decir así? Porque es que Dios me lo reveló. No, porque es que está escrito. Está escrito. Está escrito en la palabra de Dios. Dios tiene una agenda. Dios tiene una agenda. Y en esa agenda hay un orden. Uno de los problemas que tenemos es que la gente no respeta las escrituras y no respeta a los profetas. Se dicen profetas, se dicen que Dios les reveló y no tienen respeto por los profetas. A los profetas hay que respetarlos. No estamos en la tribulación. La profecía es un plan cronológico,
ordenado a través del tiempo que nos lleva a una consumación, a un evento final donde el Señor Jesucristo viene acá a la tierra a reinar y a gobernar. Eso tiene un orden cronológico y sincronizado de eventos que Dios ha revelado con claridad a lo largo de todas las Escrituras. Todos los profetas, desde el profeta Isaías hasta el último escritor que es Juan en la Biblia, todos los profetas que hay en el Antiguo Testamento. Bueno, tendríamos que empezar desde Abraham, porque Abraham también fue profeta y Moisés también fue profeta, pero vamos a hablar solamente de los libros proféticos como los conocemos, ¿cierto? Desde Isaías a Malaquías. Todos los libros proféticos que fueron escritos por profetas escogidos por Dios, iluminados por Dios, no son un cúmulo de revelaciones personales que Dios le dio a cada uno y cada uno dijo lo que vio. No, son un plan que se desarrolla a través de la historia y que se ha desarrollado. Es algo que tiene un comienzo y que tiene un final. Es algo que tiene un orden, que tiene una estructura, que tiene una cronología y que tiene que ser respetado. De todos los profetas, hay un profeta en particular cuya profecía es la columna vertebral de toda la profecía escatológica. Entiéndase por escatológica los eventos del fin del mundo, lo que Dios nos ha revelado acerca del fin del mundo. Toda la profecía acerca del fin del mundo tiene una estructura, porque Dios es un Dios de estructura, de organización, de diseño. O sea, las cosas de Dios tienen un diseño, tienen un propósito, tienen una organización, no son un cúmulo de cosas locas. No, no, no. Y en particular, el profeta Daniel tiene la profecía que es la columna vertebral de todos los eventos proféticos. De tal manera que todas las profecías tienen que coincidir. Imagínense un esqueleto. Para que el cuerpo se forme, cada órgano tiene un puesto dentro del esqueleto, cada músculo, cada tendón, cada cosa tiene que ir en el orden donde tiene que ir. Entonces, lo mismo sucede con la profecía. La profecía del fin del mundo o escatología es un cúmulo de eventos, un desarrollo que hay. Y lo primero que tenemos que ir es que tenemos que ir al profeta Daniel. No estamos en la gran tribulación, no se está acabando el mundo en este momento. ¿Y por qué sabemos que no se está acabando el mundo? Porque hay un reloj profético, hay un plan profético revelado a Daniel que se llama la profecía de la semana 70. Entonces, vamos a ir al libro de Daniel rápidamente para buscar esa profecía de la semana 70. Esta profecía se la reveló el Señor a Daniel, estando Daniel en Babilonia, estando Daniel deportado y a través de un proceso de oración, ayuno y de una búsqueda profunda del conocimiento de Dios. Pero lo que quiero recalcar de la actitud de Daniel, de la actitud de la cual carecen muchos profetas contemporáneos, es que Daniel, aunque era un hombre de sueños y de revelaciones, tenía un altísimo respeto por los profetas que fueron antes que él. Un profeta no puede decir que es profeta si no se ha estudiado a los profetas de la Biblia. Un profeta no puede profetizar si no conoce la profecía bíblica. Y eso es lo que nos está pasando. Gente profetizando y no saben ni qué dijo Isaías, ni qué dijo Malaquías, ni qué dijo Daniel, ni qué dijo Ezequiel. No entienden nada de eso. Ellos lo único que dicen, a mí Dios me mostró esto y punto. Entonces, yo quiero mostrarles que el libro de Daniel, que contiene el esquema profético vertebral de la profecía, el libro de Daniel, o más bien el profeta Daniel, porque no se trata solamente de respetar las profecías de Daniel, hombre, sino de que respetemos a Daniel, respetemos a quién es Daniel,
cuando el Señor lo clasifica como uno de los 3 hombres más grandes y más rectos de la historia. Entonces, ¿cómo así que va a venir alguien de esta generación, que pertenecemos a una generación de una iglesia folclórica, frívola, superficial, que no estudia, que no se disciplina, y va a decirnos que a Dios me mostró esto? Un momentico, no te puede haber mostrado eso. Tienes que mirar qué fue lo que le mostró a hombres como Daniel, como Ezequiel, hombres que murieron por causa de la verdad, hombres que eran siervos de Dios. Entonces hay que respetar a los profetas. Para decir que voy a profetizar, yo tengo que respetar a los profetas. Entonces Daniel es un hombre que respeta a los profetas que fueron antes que él, como por ejemplo, ¿quién? Jeremías, que fue primero que Daniel. Ahora sí vamos a leer Daniel, capítulo 9, versículos 1 y 2. Quiero que leamos versículos 1 y 2. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Ok, mire lo que está diciendo. Está diciendo que él miró, o sea, él es un hombre que está buscando revelación, él es un hombre que está buscando respuestas, pero no está ignorando la revelación que ya tenía. Él primero miró atentamente en los rollos. ¿Qué quiere decir que miró atentamente? Que sentía respeto, que sabía que ahí estaba la verdad, que sabía que ahí estaba la revelación, que ahí estaba la guía, que ahí estaba la dirección. Y por causa de la sujeción y del respeto que tienen estos hombres entre sí, el uno por el otro, por decir, Daniel respeta lo que Dios le reveló a Jeremías, es que la Biblia maneja algo que la hace divina, es decir, algo que hace que la palabra de Dios sea verdaderamente la palabra de Dios, que la Biblia no sea un libro más. Y es que la Biblia fue escrita a lo largo de 1600 años por más de 40 escritores que vivieron en épocas completamente diferentes, con posiciones sociales y culturas completamente diferentes, y escribieron el mismo tema y escribieron las mismas cosas. Entonces, eso es lo que hace que la Biblia tenga esa autoridad de que podemos entender que no es mentalidad humana, sino que es la dirección divina, que Dios fue el que inspiró a cada hombre para que pudiera escribir sin que se contradijera. Bueno, aquí tenemos un esquema. Este no es un estudio del libro de Daniel. Yo quiero simplemente dar unas pautas para que entendamos lo que es la profecía. Aquí tenemos una estatua que es conocida como el sueño de Nabucodonosor y está en el libro de Daniel, está en el capítulo 2 que Nabucodonosor tuvo ese sueño. No vamos a entrar en ese detalle. Pero resulta que esta estatua que está aquí, esta estatua tiene en orden cronológico e histórico los diferentes imperios que se han levantado a través de la historia y que han gobernado sobre el pueblo de Israel. Esta estatua que nosotros tenemos aquí fue una revelación que Dios nos entregó acerca de todo lo que va a suceder en la humanidad, y ya ha sucedido. O sea, que cómo no será de segura esta palabra profética, que todo lo que está aquí en esta estatua, por ejemplo, la cabeza de oro representa el imperio babilónico, que ya subió, ¿cierto? Y ya terminó. El pecho de esta estatua y sus brazos representan al imperio de los medo-persas, que ya vinieron, derribaron a Babilonia, reinaron, ¿cierto? Y luego sucumbieron. El vientre y los muslos de bronce representan al imperio griego, que a la cabeza de Alejandro Magno llegó a la historia, arrasó con los medos y con los persas, estableció el helenismo, triunfó, y luego a la muerte de Alejandro Magno se dividió, y luego acá
las piernas de hierro de esta estatua simbolizan al Imperio Romano. De hierro porque es el más fuerte, porque es el más duro, porque fue el más cruel, porque fue el que más duró, ¿cierto? Ya todo eso se cumplió. Aquí está la estatua que resume los tiempos de la humanidad. Ya todo se cumplió. Estas piernas de hierro simbolizan al Imperio Romano que ya cayó, que ya terminó, que ya se acabó. Y listo. Ahora, después de eso fue revelado a Daniel en la interpretación que Dios le dio a Daniel, no que inventó Daniel, sino la interpretación que Dios le dio a Daniel de esta estatua, que es lo que estamos estudiando. Lo que estamos estudiando es la interpretación de Daniel, que Dios le dio a Daniel. Ya todo esto se cumplió, les dije, Imperio Babilónico, Medo-Persas, griego, romano, toda esta historia ya pasó, se cumplió cuando Daniel la recibió, estaba apenas en el Imperio Babilónico. Imagínense, todo esto se cumplió. ¿Y ahora dónde estamos? Los pies de la estatua son de barro mezclado con hierro cocido, o no digamos mezclado porque no hay mezcla entre el hierro y el barro. Son en parte de hierro y en parte de barro. Por eso los puse acá en este otro circulito. Los pies de esta estatua tienen parte de hierro y parte de barro. ¿Qué simboliza esos pies? Simboliza el momento histórico en el que estamos viviendo, donde no hay un imperio unificado que gobierna toda la humanidad, sino que hay un conjunto de países fuertes, desarrollados, y países pobres del tercer mundo, ¿cierto? Esa es la conformación política, económica del mundo en este momento. Pies de hierro y barro cocido. Naciones ricas, naciones pobres, naciones fuertes, naciones débiles. Estamos viviendo en los pies de la historia. Sí, efectivamente estamos viviendo los últimos tiempos. Ahí no se lo tiene que revelar nadie. Nadie tiene que tener un sueño y una visión donde Dios le diga, estos son los últimos tiempos. No, porque eso ya se lo mostró Dios a Daniel hace muchos años. Ahora, esos pies terminan en dedos, 5 dedos aquí, 5 dedos acá, son unos pies normales, ok. Todos tenemos los pies así, correcto. Bueno, pero resulta que esos dedos simbolizan 10 reinos. ¿Qué nos hace falta en la historia? Nos hace falta que 10 países se consoliden como los dueños del mundo. Primeramente, escuche bien, primeramente. Eso está en las profecías de Daniel. No estamos estudiando Daniel, por eso no quiero ser minuciosa con eso, pero quiero decirle todo esto para que bajemos el cuento de que el mundo ya se va a terminar y le expliquemos a las personas qué está sucediendo. Todavía no estamos en un momento político e histórico donde existan exactamente 10 naciones fuertes que tengan el control absoluto de la humanidad. En este momento no hemos llegado allá. Ese momento histórico se va a dar en que 10 naciones se consoliden. En un momento dado pensamos que era la comunidad económica europea, que hubo algún momento que tuvo 10 naciones, pero como últimamente han entrado y han salido, entonces no sé cómo es el asunto, pero en este momento no existe esa figura de que existan 10 reinos que sean los que gobiernen a todo el mundo. No lo hay, no lo hay. Pero cuando se den esos 10 reinos, ya esos son los días del anticristo. ¿Por qué? Porque uno de esos 10 reyes se va a levantar como el gobernante absoluto de la humanidad. Eso está escrito en el libro de Daniel. Y eso se tiene que cumplir y no se ha cumplido. Se tiene que cumplir ¿para qué? Para que se dé inicio a el fin del mundo o la semana 70, que lo vamos a enseñar después. Entonces, no tenemos todavía 10 reinos confederados. No se ha levantado de esos 10 reinos un rey que se va a levantar de esos 10 reinos o de esos 10 países un gobernante que derribe a 3 gobernantes más, como dice la escritura, y que se convierta en el gobernante mundial absoluto.
¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos la columna vertebral de la profecía que está en el libro de Daniel. Entonces, aquí sí necesito que pongamos un poquito de atención. Yo voy a ir leyendo y ustedes van mirando en el texto lo que les estoy mostrando. Cuando digo que esta es la columna vertebral, les estoy diciendo que estos son los huesos, como decir, los huesos, y dentro de estos huesos va la carne y va los tendones. ¿Qué es lo que quiero decir? Que todos los acontecimientos proféticos que se dan en la historia desde el año 445 antes de Cristo hasta el día de hoy, todos tienen que tener una cabida en este esqueleto que hay aquí. Ok, voy a ir al libro de Daniel y voy a leer el versículo 24 al versículo 27. Si lo pueden leer en sus Biblias, si no, no se preocupen. Dice Daniel 9:24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación. Oigan esto con mucha atención. Dios le está hablando aquí a Daniel. Daniel está en Babilonia, deportado, con una posición muy importante debido a su sabiduría, pero es un judío deportado en Babilonia que ora por la restauración de el pueblo de Israel, porque ellos han sido avergonzados, porque el templo y la ciudad de Jerusalén han sido destruidos y ellos fueron llevados cautivos. Entonces él ora por la restauración de su pueblo, porque la restauración de su pueblo es la honra de Dios. Ese es el pueblo cuyo Dios es el Dios de Israel. Entonces dice Dios a Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, el pueblo de Daniel, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación. Oiga los finales estos absolutos que da el Señor al profeta Daniel. Terminar la prevaricación, poner fin al pecado. Yo les pregunto, ¿la prevaricación se ha terminado? No. ¿Se ha puesto fin al pecado? Pues no, cierto. Expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable. ¿Hay justicia? No hay, y perdurable menos. Traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, es decir, cumplir con todos los eventos proféticos y ungir al santo de los santos, es decir, sentar al Señor Jesucristo en el trono de David para que reine no sobre Israel, sino sobre todo el mundo. Esa es la consumación del plan de Dios, que Jesucristo venga acá a la tierra, que siempre ha vivido en injusticia, que siempre ha vivido en iniquidad y se sienta en su trono a reinar con poder y a regir con vara de hierro a todas las naciones. Ok, y terminar con el pecado y terminar con todo y erradicar la maldad y todo eso. Dice, para que eso se dé, se han determinado 70 semanas. Son 70 semanas de años porque esa era una forma de medir el tiempo para los judíos. O sea que son 70 veces 7, 70 veces 7 años. Bueno, resulta que la profecía dice, y voy a leer rápidamente, no es necesario que usted entienda todo a profundidad, pero quiero arrancar de aquí porque es importante para que usted entienda por qué no estamos en la gran tribulación y por qué es muy, pero muy difícil que como iglesia vayamos a estar en la gran tribulación. Es muy difícil, es muy complicado para esta revelación ubicarnos en la gran tribulación. No, no podemos estar en la gran tribulación. Ok. Dice la profecía lo siguiente en el versículo 25. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. O sea, desde aquí. Esta es la orden para restaurar a Jerusalén, fue en el año 445. Ya se cumplió. Y las 7 semanas y 62 semanas, dice, habrá 7 semanas y 62 semanas hasta el Mesías príncipe, o sea, 483 años. Después sacamos la cuenta de eso, pero lo que quiero mostrarles a ustedes es que las
Y dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. O sea, 69 semanas. 7 semanas más 62 semanas dan 69 semanas. Y son 69 semanas de años. Esas 69 semanas de años equivalen a 483 años, que ya se cumplieron desde que se mandó a edificar a Jerusalén hasta que apareció el Señor Jesucristo en el burrito y entró a Jerusalén en el templo. Eso fue en el año 31 después de Cristo. De aquí a acá hay 483 años, o sea, 69 semanas. Ya eso se cumplió. Ahora dice el versículo 26, y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías príncipe. O sea, después de que Jesús entró en Jerusalén, inmediatamente se da un evento que es la muerte del Señor Jesucristo. Se le quitará la vida al Mesías príncipe, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Vamos a ver solamente los eventos. Evento número 1, aquí, se le quita la vida al Mesías príncipe. Evento número 2, un pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Eso fue en el año 70, cuando el general Tito del Imperio Romano destruyó a Jerusalén. Esos dos eventos ya se cumplieron. Ahora dice, y el pueblo que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces, todo este proceso, desde que invaden a Jerusalén, es un proceso donde el pueblo de Israel, recuerden lo que dijo Jesús a Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu ciudad, y eso es supremamente importante. No es sobre el mundo, sobre tu pueblo y tu ciudad, no es sobre la iglesia. Dios le está contestando a Daniel, que le está diciendo cuándo va a ser restaurado el templo. Dice, tu pueblo, el pueblo de Daniel, tu ciudad santa, la ciudad de Daniel. Entonces, dice, se le quitará la vida al Mesías príncipe, se destruirá Jerusalén, listo. Y después viene el versículo 27 que dice, por otra semana de años, dice, otra semana de años, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, esta otra semana de años, que está en el versículo 27, es un periodo que se conoce como la tribulación y son los últimos 7 años antes del fin del mundo. Nosotros no sabemos, porque Dios no se lo reveló a Daniel, cuánto tiempo hay entre la muerte del Mesías y la firma de un pacto de paz. Pero sí sabemos, según la profecía de Daniel, que a partir de la firma de un tratado de paz, comienzan a contarse 7 años, que son los últimos 7 años de la historia. ¿Cuándo comienzan a contarse esos 7 años? Se comienzan a contar a partir de que se firme un pacto de paz con Israel. Y eso no tiene discusión. Eso está claro en la Escritura. Por otra semana, o sea, en una semana 70, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, 3 años y medio, aquí, 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Eso se conoce como la abominación desoladora. El anticristo, que es este gobernante que firmará un pacto de paz, y los judíos pensarán que ese es su Mesías. A la mitad de la semana, o sea, después de 3 años y medio de que lo han reconocido como Mesías y de que está gobernando el mundo a través de Israel, en esos 3 años y medio, él va a profanar el templo sacrificando un cerdo o un animal inmundo, y allí es cuando se van a dar cuenta que él no es el Mesías, que él es un farsante. Y a partir de ahí comienza otro periodo que se llama la Gran Tribulación. La Gran Tribulación se conoce como tribulación los primeros 3 años y medio y Gran Tribulación los últimos
3 años y medio. Este segmento que hay aquí, que está claramente demarcado, comienza con la firma de un tratado de paz en Israel y termina con la segunda venida del Señor Jesucristo. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esta semana que vemos aquí, o estos 7 años, son los 7 años últimos del mundo, comienzan con la firma de un tratado de paz y no se ha firmado un tratado de paz. ¿Qué quiere decir eso? Que no ha comenzado la tribulación, que no ha comenzado el fin del mundo, que no estamos en la gran tribulación, que no se han roto los sellos del Apocalipsis, que no ha sucedido nada de eso y que no podemos pensar que como iglesia vamos a estar allí. ¿Por qué no podemos pensar que como iglesia vamos a estar en la tribulación? Porque la tribulación comienza con la firma de un tratado de paz que implica, como a la mitad de la semana se va a suspender el sacrificio y la ofrenda, implica que este falso Mesías va a restaurar el templo de Jerusalén, que es lo que los judíos esperan de su Mesías. Y una vez restaurado el templo de Jerusalén, la iglesia del Señor Jesucristo no tiene que estar aquí en la tierra. Siempre que la iglesia está aquí en la tierra, no hay templo en Jerusalén. Cuando comienza la era de la iglesia, estoy señalando aquí, la era de la iglesia comienza con la muerte del Mesías y su resurrección, por supuesto. Ahí comienza la era de la iglesia. ¿Cuándo termina? No sabemos. Estamos en la era de la iglesia, se llama la época de la gracia. La era de la iglesia comenzó con la muerte del Mesías. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, su iglesia vive cuando Él resucita, por decirlo así. Y ese es el tiempo que nosotros estamos viviendo, el tiempo de la era de la iglesia. ¿Qué tiene que suceder para que se cumpla la profecía que Dios le dio a Daniel? Que el tiempo de la iglesia termine, la era de la iglesia termine. ¿Para qué? Para dar inicio nuevamente a la última semana de Daniel. Cuando se estaban cumpliendo estas 69 semanas que comenzaron con la restauración, todos los tratos de Dios con Israel comienzan con la restauración del templo. El templo es la clave que determina que Dios está entrando en relación con su pueblo Israel. Escuchen bien. Entonces, este tiempo que hay aquí del año 445 hasta la aparición del Mesías príncipe, la iglesia del Señor Jesucristo no existía. La iglesia gentil no existía. Existía el pueblo de Israel como pueblo de Dios. Nosotros, los gentiles, como pueblo de Dios no existíamos. Nosotros éramos los gentiles. Nosotros no existíamos. La iglesia no existía. Existía solamente el pueblo judío y los pueblos paganos. Y cuando el templo deja de existir, entonces existe la iglesia. Eso es importante que lo entendamos. Dios trata con un solo pueblo a la vez. Dios tiene un pacto con un pueblo a la vez. Escuchen algo. Para Dios, que es santo, entrar en relación con un pueblo pecador como nosotros, tiene que establecer algo que permita esa relación. Y eso que permite esa relación es como cuando usted tiene un dispositivo y lo tiene que conectar, pero resulta que el conector no es compatible con lo que usted va a conectar. Y entonces usted necesita un adaptador para conectar dos cosas que no son compatibles. Entonces así sucede. Un Dios santo y justo no puede ser el Dios de un pueblo imperfecto, injusto, como nosotros, la iglesia. Entonces se necesita algo que pueda lograr que se establezca una conexión entre el Dios santo y el pueblo injusto. Y esa conexión, o digamos, eso que permite la relación entre Dios y su pueblo, es siempre un pacto, un pacto. Por eso se habla de que Dios es un Dios de pacto. Dios estableció un pacto con Israel, el pacto mosaico, pero Israel violó su ley y el pacto quedó invalidado. Ahora estableció un pacto en la gracia, un pacto
en el Señor Jesucristo, pero ellos rechazaron a Cristo. El pacto quedó invalidado. No son pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque la conexión es a través de Cristo, a través del pacto en la sangre de Cristo. ¿Quién es pueblo de Dios? Los que han entrado en pacto con Dios a través del Señor Jesucristo. Solamente, ese es el único conector. Sin el Señor Jesucristo no hay pacto, no hay relación con Dios. Entonces, Israel no tiene pacto con Dios. Sí, es el pueblo de los pactos, pero los pactos que tiene están anulados. El pacto de la ley está anulado por incumplimiento y el pacto de la gracia está anulado porque desecharon al Mesías. Entonces, nosotros vivimos aquí, esto se llama época de la gracia, esto se llama era de la iglesia. ¿Listo? Entonces, quiero hacer un resumen. ¿Por qué no estamos en la gran tribulación? Primero, porque no se ha firmado un acuerdo de paz entre Israel y sus enemigos. Para que comience la gran tribulación tienen que cesar las guerras en Israel. Es triste decirlo, pero mientras Israel esté en guerra, la iglesia de Cristo está aquí en la tierra. Hermanos, si alguien llega a ver que la guerra entre Israel se acabó y que Israel firmó un tratado de paz con sus enemigos, no deberíamos estar aquí. El que esté aquí es porque no es iglesia. Bueno. Segunda cosa, no se han levantado los 10 reyes de Europa, que son los que van a dominar el mundo, de entre los cuales va a salir el último rey, que es el anticristo. Tercera cosa, no se ha levantado un gobierno mundial. No se ha levantado un gobierno mundial. Ahora, quiero decirles algo. Esto es crucial, el punto 3. No se ha levantado un gobierno mundial. Hay alguien que está levantando la mano. Ok, quiero mirar a ver cómo hago para darle. Ya les voy a dar la palabra. Pastora, la pregunta. En las 70 semanas de Daniel, ¿en qué momento cabe el rapto? ¿O entra el rapto ahí? ¿O nosotros, o la iglesia va a pasar por en medio de esos 3 años y medio de la gran tribulación? No es posible. Precisamente eso es lo que estoy diciendo, que no es posible. Ahora, la Biblia nunca ha fijado una señal histórica en el mundo que determine cuándo va a ser el rapto. Voy a tratar de explicarme. No hay una señal afuera. No hay una señal política. Las señales del rapto están al interior de la iglesia. ¿Cuáles son las señales del rapto? La apostasía de la iglesia. Esa es la señal del rapto. Y hace rato que comenzó la apostasía. Lo que sí sabemos es que el rapto tiene que ir antes de la firma del tratado de paz. Antes de la firma del tratado de paz. Por eso estoy diciendo, miren a dónde voy. Dice el punto 3. Las razones por las que no estamos en la gran tribulación y es muy difícil que vayamos a estar. No. Mi posición, según lo que yo veo aquí en la escritura, no podemos estar allá. No se ha levantado un gobierno mundial. Hermano, pero lo que está pasando sí es para que se levante. Nunca, bueno, dicen en la historia que la pandemia, que la gripe española, que no sé qué, que no sé cuándo, ok, listo. De pronto sí hay un precedente en las epidemias. Pero es que esta epidemia está sirviendo para crear una plataforma para globalizar el mundo, para unificar las naciones. ¿Por qué? Porque se está generando una necesidad mundial. Eso es lo que se está generando con esta pandemia. No quiero entrar en polémica acerca de si el virus lo fabricaron, pero yo personalmente soy partidaria de la creencia de que todo esto es un plan. Todo esto es un plan, ¿por qué? Se los voy a decir de la siguiente manera. Ya está listo el chip para colocárselo a las personas para que puedan comprar y vender. Pero resulta que, investigando algunas cosas, el chip va a servir también para determinar quién se ha vacunado contra el coronavirus y quién no en el evento en que salga la vacuna. Porque lo que está haciendo el mundo, aparentemente el mundo, pero hay unas entidades, no quiero hablar de eso, pero en este momento lo que está sucediendo es que se está creando una plataforma para que el anticristo se levante. Es decir, se está acelerando la cosa. Por lo tanto, el rapto de la iglesia puede ser lo más pronto posible. ¿Por qué?
porque en este tiempo de que todo el mundo está esperando la tal vacuna, todo el mundo está esperando la tal vacuna, entonces lo que se ve suceder es que ya están relacionando el chip como un dispositivo que permita, porque va a ser obligatorio vacunarse contra el supuesto coronavirus. ¿Por qué? Porque el coronavirus es un atentado contra la economía, contra la sociedad, contra las naciones, y entonces lo van a poner. Y por allí comienza el asunto del sometimiento totalitarista de la bestia o del anticristo. Entonces, todo el mundo tiene problema con el coronavirus, en todos los países tiene que venir la tal vacuna del coronavirus, y por supuesto habrán personas que no se van a querer poner la vacuna. Ojo con lo que estoy diciendo, la vacuna no es la marca de la bestia, no se vayan a confundir, la vacuna no es la marca de la bestia, pero sí puede ser un pretexto para colocarnos la marca de la bestia. Y eso no se va a poder hacer mientras la iglesia esté. La Biblia que nosotros tenemos y que Dios nos demanda obedecer, dice en Romanos capítulo 13, sométase toda persona a las autoridades, porque éstas han sido puestas por Dios, y los que se resisten a las autoridades, a la voluntad de Dios, se resisten y acarrean maldición. Si nosotros estuviéramos en el gobierno de la bestia con ese mandamiento, estaríamos obligados a dejarnos marcar. Así como, por ejemplo, ahora mismo estamos obligados a irnos para la casa y no podemos salir, porque la Biblia que nos está controlando dice que tenemos que respetar a las autoridades. Así que los pastores que estamos en nuestras casas en cuarentena no es porque seamos cobardes y nos dé miedo ir a hacer un culto como algunos han afirmado. No. Ese no es el problema. El problema es que nosotros tenemos una Biblia que dice que nos tenemos que someter a la autoridad, y por eso es que estamos en casa, y por eso es que nos ponemos el tapaboca y tomamos las medidas, porque hay que someterse a la autoridad, más que todo por eso. Si se levanta el anticristo aquí, ¿dónde queda ese pedazo de la Biblia? O sea, ¿cómo nosotros vamos a adivinar y cómo Dios nos va a dejar eso a nuestro criterio? Si nos sometemos o no sometemos, eso depende. No, hermano, en ese momento las cosas van a cambiar, y los que estén en la tierra cuando se levante el anticristo, si se quieren salvar, no se pueden someter para nada, absolutamente en nada de lo que diga el anticristo. Así que la iglesia no puede estar aquí porque nosotros tenemos un canon de comportamiento diferente que no nos permite estar en ese momento histórico aquí en la tierra. Porque entonces yo podría decirle al Señor, me tengo que dejar marcar porque aquí tú mismo escribiste que tenemos que someternos a la autoridad. No hay en ninguna de las cartas ni en ninguno de los libros del Nuevo Testamento unas directrices para regular lo que debemos hacer en la gran tribulación. Hay un silencio. Los escatólogos dicen que hay un silencio profético acerca de qué debe hacer la iglesia cuando estemos en la gran tribulación. ¿Y eso qué significa? Pues que no vamos a estar en la gran tribulación. Porque ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿será que hacemos lo que dice el anticristo? No. En el Apocalipsis dice que nadie se puede dejar marcar, pero en el libro de Romanos, ¿qué es lo que controla mi vida? ¿Qué es la ley de Dios? Ahí dice que nos debemos amar, que nos debemos perdonar, que no seamos vencidos del mal, que nos sometamos, que si alguno nos pide, el Señor Jesucristo dice, si alguno viene y te pide que lleves carga por 1 milla, ves y llévale 2. O sea, hermanos, nosotros no podemos estar allí. Nosotros tenemos una escritura que nos gobierna y que determina nuestra conducta y nuestras decisiones. No se ha levantado un gobierno mundial, pero todo lo que está sucediendo está acelerando el proceso para que se levante. Todo lo que está sucediendo a corto o a mediado plazo va a producir que se levante ese gobierno mundial. Entonces, esto nos acerca más al momento. Cuarto punto, no se ha reedificado el templo de Israel. Repito, para que Dios trate con Israel, tiene que edificar el templo. Ese es el momento en que arranca la semana 70, que son los 7 años, que son un trato de Dios con Israel. Ahora les traigo otro argumento todavía más fuerte. Vamos a Romanos 11. No sé si Waldir tenga sonido ahora. Vamos a Romanos aquí estoy. 11. Ok, listo, Waldir. Romanos 11, 25. Romanos 11, 25. Ok. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos,
que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ok, hermano, grábese ese texto porque ese es un texto contundente. El apóstol Pablo está diciendo, ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que, y marca un tiempo, o sea, hay un intervalo. Israel estará endurecido con respecto a su Mesías, endurecido con respecto a Jesús. Yo sé que ustedes me pueden decir, yo conozco judíos mesiánicos, sí, como cuando el pueblo de Dios eran los judíos, yo también conozco a Rahab, que se convirtió al judaísmo, yo conozco a Ruth, que se convirtió al judaísmo, y muchos gentiles que se convirtieron al judaísmo y que ingresaron a ser parte del pueblo judío. Y como tal, es posible que algunos judíos se conviertan a Cristo y ingresen a ser parte de la iglesia. Sí, esto está perfecto, pero estamos hablando de Israel, del pueblo de Israel. En este momento no son pueblo de Dios. En este momento está endurecido su corazón y entenebrecido su entendimiento. Dice que tienen un velo que no les permite ver. Leen la ley de Moisés, pero no pueden ver a Cristo. Dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. El mismo velo que se ponía Moisés para que no vieran que su rostro ya no estaba iluminado, ese mismo velo lo tienen ellos en su mente. El judío no puede entender ni comprender. Dice, ha acontecido endurecimiento en parte hasta que. La partícula hasta que significa que Israel estará endurecido hasta un proceso. ¿Cuál es ese proceso? Dice, lean bien, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y esa palabra entrado significa un proceso que se culmina, que se termina. ¿Qué quiere decir entrado la plenitud de los gentiles? La plenitud de los gentiles es que se complete. La plenitud de los gentiles es todos los gentiles que han de ser salvos, que se complete el número de gentiles que va a creer, el número de los gentiles que va a recibir al Señor Jesucristo, y que esos gentiles entren. ¿A dónde tienen que entrar? Entren ya a la presencia de Dios, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, el pueblo de Dios, nosotros, la iglesia. Mientras tanto, el trato de Dios con Israel está detenido. Y mire lo que dice acerca de cómo está Israel. Dice, ha acontecido endurecimiento. Romanos 11:25, endurecimiento. Tiene el corazón endurecido. Hermano, ¿cómo cuando hay algo duro, qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Por ejemplo, la carne está dura. ¿Qué hay que hacer? Uno coge, hay unos instrumentos, ¿cierto? Donde le pegan a la carne así, tan, para que la carne se ablande. Lo llaman el ablandador, ¿cierto? ¿Para qué es la semana 70? Acuérdense lo que Dios le dijo a Daniel. 70 semanas están determinadas, y en ese momento la iglesia no existe. Dios le dice a Daniel, 70 semanas, o sea, las 70 semanas completicas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar con la prevaricación, con el pecado, ungir al santo de los santos, etcétera, etcétera. Pero son sobre tu ciudad. ¿Qué quiere decir esto? Que la gran tribulación es básicamente para el pueblo de Israel y para todos los que hayan quedado sobre la faz de la tierra. Repito, la gran tribulación es la semana 70. Es los 7 años con los cuales Dios, a base de dolor, de sufrimiento y de persecución, va a ablandar el corazón del pueblo judío, que se endureció cuando le dieron la espalda a Jesús. Pero eso va a comenzar cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, cuando nosotros estemos a salvo, cuando todos nosotros estemos completos. ¿Sabe qué es lo que tenemos que hacer, iglesia? En vez de estar pensando que estamos en la gran tribulación, ir a predicarle el evangelio a todo el mundo, porque lo que Dios está esperando es que se complete. Plenitud significa completar, que se complete el número de gentiles que han de ser salvos y que han de volverse al Señor Jesucristo. La plenitud de los gentiles es la plenitud de la iglesia. ¿Qué está sucediendo? Vuelvo y lo repito, lo he dicho en varios mensajes. ¿Qué está sucediendo ahora con este dolor? Se está predicando el evangelio.
Y precisamente ahora que nosotros estamos encerrados, se predica el Evangelio, se predica el Evangelio. ¿Qué está diciendo Dios? Oye, iglesia, tu función es predicar el Evangelio. Yo necesito que los que han de ser salvos escuchen el Evangelio. Ahora, ¿quiénes han de ser salvos y quiénes no? Eso no te compete a ti, iglesia, pero a ti te compete predicar el Evangelio. Y te estoy encerrando ¿para qué, iglesia? Para que entiendas que la programación de tu agenda no debe ser una cantidad de actividades, de shows, de conciertos, de espectáculos, ¿cómo se llama eso? De conferencias, cómo recuperar al marido, cómo gobernar a los hijos. O sea, ya todo eso debe estar, el marido ya debe estar recuperado. Los hijos deben dejar la rebelión. O sea, ya no podemos estar predicando que dejemos la depresión, que dejemos la tristeza, que dejemos la pornografía, que dejemos... No, porque es que esto ya se acabó. La iglesia debe ser santa, sin mancha y sin arruga. Nuestra predicación ya no debe ser cómo evadir la depresión, cómo arreglar la ansiedad, cómo tener una iglesia próspera, cómo gobernar bien sus asuntos, cómo tratar con la ansiedad, cómo tratar con la mayordomía. O sea, son cosas que ya debimos haber conquistado desde hace tiempo. Lo que tenemos que conquistar es a los que están perdidos, a los que están afuera, porque esto ya se va a acabar. Tenemos que conquistar son las almas, tenemos que tener un solo norte, un solo propósito. Y para ese propósito, lo único que necesitamos es el evangelio que ya tenemos y las rodillas que ya tenemos para interceder por los perdidos. Pero como tenemos tanto concierto, como tenemos tanta programación, como tenemos tantos clubes, como perdemos tanto tiempo, como tenemos tanto ministerio, tantas visiones, tantos enfoques, entonces en vez de estar trabajando lo que tenemos que trabajar, estamos perdiendo el tiempo, gastando luz, gastando recursos, gastando los recursos de la iglesia que deben estar invertidos en ¿qué? En la predicación del evangelio, en la obra misionera, pero nos los gastamos en luces de colores, nos los gastamos en amplificadores, en sonidos, en humo, en tonterías que no pueden convertir el alma de un pecador, que no pueden sacar un alma de las tinieblas y llevarla al reino de la luz admirable del Señor Jesucristo. Cuando salgamos de aquí, si hemos entendido, tenemos que dedicarnos a orar y a predicar el evangelio, que es lo que están haciendo los policías y los médicos. Y nosotros, los sabios, los profetas, estamos aquí mirando para ver si es que estamos o no estamos en la gran tribulación. No, todavía no estamos. Pero como sigamos jugando, nos podemos quedar porque no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. La plenitud de los gentiles. La iglesia tiene que llegar a la plenitud. Tenemos que levantarnos como iglesia en santidad, dejar el mundo, dejar la avaricia, dejar la necedad, dejar todo y enfocarnos. Tenemos que salir de aquí a ganar almas para Cristo. Tenemos que salir de aquí a conquistar las almas porque nos queda poco tiempo. Eso es la plenitud de los gentiles. Y cuando hayamos alcanzado la plenitud de los gentiles a través de una predicación del evangelio, porque dicen, ay, qué divino, todo el mundo está predicando el evangelio. Yo escucho que están cantando, a veces he escuchado mucha gente predicar el evangelio, sí, pero también escucho unas comparsas cantando las canciones de Marcela Gándara, diciéndole a todo el mundo que no se preocupe, que todos vamos a estar bien. Un momentico. Si no se ha arrepentido de sus pecados y no se ha convertido al Señor Jesucristo, se tiene que preocupar. Sí se tiene que preocupar. Entonces sí, están saliendo comitivas de carros, están saliendo comitivas de predicadores. El problema es que no todos están predicando el evangelio. Hay unos que están haciendo ¿cómo se llama eso? Lo mismo que hacemos en las iglesias, conciertos, música. Ay, vamos a ponerle música cristiana. Ay, por favor, vaya al centro a las 9 cuando empiezan a abrir todos los almacenes y que están echando esas aguas azules y que para que se vaya a la saladera, todos tienen la música de Marcos Witt, todos tienen la música de Jesús Adrián para que el negocio prospere. Ellos no son cristianos. Están engañados. Predicar el evangelio no es poner música cristiana en un altavoz. Predicar el evangelio es predicar el evangelio que Jesús predicó. El que se tienen que arrepentir, el que se tienen que volver a Cristo, el que tienen que nacer de nuevo. Ese es el evangelio que hay que predicar porque ese es el que salva. Perdónenme, pero las canciones de Lily Goodman no salvan a nadie. Y las canciones de Jesús Adrián tampoco, y son muy bonitas. Esas son para adorar a Dios. Lo que tenemos que predicar es el evangelio. Sí. Y tenemos que arrodillarnos a orar para que las almas se arrepientan. Necesitamos de nuevo para predicar, pero para predicar la palabra de Dios, lo mismo que predicaron ellos, el evangelio que nos convirtió al Señor Jesucristo. Bueno, avancemos para que no nos quedemos sin.
otro de los argumentos y uno de los más fuertes. ¿Por qué no vamos? Ismael hizo la pregunta clave. ¿Por qué no vamos a pasar por la gran tribulación? Hay un argumento doctrinal fundamental, hermano. Y es que, ¿qué es la gran tribulación? La gran tribulación es el día de la ira del Señor. Apocalipsis 6, 16 al 17. ¿Waldir lo tiene? Sí. Ok. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Ok, ¿puedes leer el 11, 18? Un momento. Y se airaron las naciones, y su ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Ok, si se dan cuenta, ya te voy a dar la mano, Giselle. Si se dan cuenta, ahí está diciendo, número 1, que es día de la ira del Señor Jesucristo. Y aquí tengo 2 cuadros. Escúchenme bien, miren estos 2 cuadros que tengo aquí. El primer cuadro es un día de la ira. Es el cuadro de la crucifixión del Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué murió el Señor Jesucristo? Porque cargó los pecados de todos nosotros que somos iglesia. Los que somos iglesia, los que no se han arrepentido no somos iglesia. De los que nos arrepentimos, de los que tenemos conciencia de que somos pecadores. Todos esos pecados, miren, todos los pecados que cometí voluntariamente, y aún los que puedo cometer ahora por descuido, por necedad, por locura, por negligencia, todos mis pecados, sus pecados y los pecados de cada miembro de la iglesia fueron cargados ahí en el cuerpo de Jesús, y inmediatamente que esos pecados estaban en la persona de Jesús, la ira de Dios cayó sobre él. Allí cayó la ira de Dios sobre él. La ira que me merecía yo cayó sobre el Señor Jesús. Luego yo ya fui juzgada, yo ya fui castigada. Esa es la base, el pilar fundamental de la fe. El castigo de mis pecados ya fue ejecutado en la persona de Jesús. Y esa es la base de mi paz, es la base de mi esperanza, es mi gloria, es mi futuro, es mi herencia, es todo. Yo sé que puedo entrar en su presencia aún contemplando mis propias miserias, aún contemplando mis propias debilidades, porque soy una persona consciente de lo que soy. Y muchos de ustedes hasta me han ayudado de lo que no estoy consciente, me han ayudado a estar más consciente. Y gracias a Dios por todos los que me han ayudado. A veces le han puesto ampliación, le han puesto zoom al defecto. Excelente, así lo vemos mejor. Gloria a Dios. Pero yo tengo una esperanza que ningún defecto, por más zoom que le apliquen las personas que me conocen, la puede destruir. Y esa esperanza es que ese castigo que yo me merecía lo cargó Jesús en la cruz. Por eso yo no estoy puesta para ira. Y el otro cuadrito que tenemos sí es el de la gran tribulación. Aquí hay una gente corriendo. ¿Por qué? Porque vino sobre ellos la ira de Dios. Yo, Waldir, que leas algo que corrobora lo que estoy diciendo. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Ok. Porque no nos ha dado Dios, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ok, ¿qué dice? Que no nos ha puesto Dios para ira. Y la gran tribulación es el día de la ira. Y dice que es tiempo de angustia para Jacob, o sea, para el pueblo de Israel, y tiempo de prueba para todos los moradores de la tierra. Eso está, no vamos a leer las citas porque se nos agotó el tiempo. Están los textos aquí en Apocalipsis 3:10, 6:10 y 11:10. Dice que eso es para los moradores de la tierra. Y el término moradores de la tierra implica personas que tienen su corazón apegado a la tierra. Por eso nosotros como iglesia tenemos siempre que revisar que nuestro corazón sea el corazón de un extranjero y peregrino, sea un corazón que anhela la ciudad celestial. Si no hay ese anhelo, sino que haya apego aquí en la tierra, pues la cosa está peligrosa, porque eso es para los moradores de la tierra, o sea, personas que se han aferrado a la tierra de una manera fuerte,
por su amor a las cosas materiales. 23, Jonathan estaba haciendo una pregunta. Jonathan Ambu. Entonces, él dice que si en la actualidad podemos creer en los profetas, es lo que pregunta. No, los profetas actuales pueden, es decir, en este momento, como está escrito en la palabra, existe el don de profecía. El don de profecía en cuanto a que una persona puede tener una palabra profética, pero esa palabra profética tiene que entrar en consonancia, tiene que concordar perfectamente con lo que está revelado en la escritura. O sea, tiene que estar de acuerdo con Moisés, tiene que estar de acuerdo con Daniel, tiene que estar de acuerdo con Ezequiel, si tiene el don de la profecía. Nosotros sabemos que hay un movimiento apostólico y profético falso que hace parte de la señal que dice que el Señor no vendrá sino antes no viene la apostasía de la iglesia. Y la apostasía de la iglesia es esa, dejan y abandonan 44. la autoridad, los fundamentos y se vuelven a los hombres y a las visiones de otros hombres. Vamos a dejar de pronto hasta aquí este punto 7, entonces no quiero dejarlo correr. Si alguien tiene una pregunta adicional o si no, oramos. Les voy a dejar mi WhatsApp en el grupo para que me escriban y miramos las preguntas. Si quieren se las contesto por WhatsApp o si quieren me las escriben y en la próxima clase al inicio vamos a tener 5 minutos para contestar esas preguntas que quedaron pendientes. Vamos a orar que el Señor permita que esta palabra quede guardada en nuestros corazones y démosle gracias a Dios por lo que hayamos podido aprender. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por la revelación profética. Gracias, Señor, por el hecho de que has tenido misericordia de nosotros hasta ahora. Te pedimos que nos ayudes, Señor, que nos ayudes a volvernos a ti, que todo este tiempo, Señor, no sea un tiempo de aislamiento, sino un tiempo de acercamiento a tu presencia, a tu voluntad, Señor. Alumbra nuestro entendimiento, Señor. Alumbra el corazón de tu iglesia, Señor. Y haz que nos volvamos a ti en todas aquellas áreas donde no estamos haciendo tu voluntad, donde estamos haciendo lo que pensamos, lo que creemos, Señor. Oramos por los pastores, por los ministros de Dios, Señor, para que nos volvamos todos a la palabra, Señor. Oramos por todos tus siervos, los que pueden salir a las calles, Señor, para que lleven tu evangelio, Señor. Oramos por un despertar espiritual, Señor. Oramos para que nos des espíritu de oración y de intercesión para pelear la batalla por las almas de nuestros hijos, de nuestros familiares, de nuestros padres, de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo. Señor, danos compasión por los perdidos. Ayúdanos a entender que hay una promesa grande y gloriosa de que nosotros partiremos de esta tierra, pero los que se quedan, Señor, los que se quedan sufrirán la prueba más terrible, Señor, de la historia. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos, Dios del cielo, ayúdanos. En el nombre de Jesús te clamamos. Ayúdanos a entender que queda poco tiempo. Danos el denuedo para predicar tu palabra, Señor. Danos la compasión, Señor, para ver el destino de todos aquellos que no te tienen, Jesús, lo que les va a pasar. Señor, te bendecimos. Señor, te alabamos. Señor, te glorificamos. Padre, te damos gracias, Señor, por cada hermano que se inscribió en este curso, por cada persona que escuchó, Señor, esta clase. Te pedimos que tú hagas lo que yo no pude hacer por mis limitaciones, que tu Santo Espíritu complete, Señor, aclare, afirme, Señor, lo que de pronto no he dejado firme, Señor. Ayúdanos, Señor, en este estudio. Queremos que nuestra fe crezca, Señor. Sabemos que estás con nosotros, que este tiempo es precioso, Señor. Es precioso porque nos has permitido prepararnos, nos has permitido revisarnos, nos has permitido replantear todo lo que estamos haciendo, Padre. Gracias te damos, Señor Jesucristo. Bendecimos tu precioso nombre. Te damos honra, te damos gloria, te damos alabanza y adoración, Padre. Bendito es tu nombre por los siglos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Dios los bendiga a todos.